Control de la transmisión del dolor, 257. Estudio con técnicas de imagen de la vía del dolor, 259. Una función esencial del sistema somatosensitivo es la de aportar al cerebro información relacionada con agresiones que puedan causar lesión tisular. Estas señales ascienden por el neuroeje en un haz de fibras denominado sistema anterolateral, SAL. Cualquiera que haya utilizado un martillo o una sartén caliente ha experimentado con este sistema. Si te golpeas el pulgar con un martillo, y tienes suerte, solo se activarán mecanorreceptores de alto umbral, que informan de una gran deformación de la piel. Si no tienes suerte, se lesiona el tejido y el resultado es dolor, nocicepción. En concreto, se han estimulado mecanonociceptores. Una respuesta habitual es frotarse suavemente la zona afectada. De esta forma se activan las vías del sistema nervioso central, SNC, que reducen la transmisión de señales nociceptivas y alteran la percepción del dolor. Después de que el martillo haya causado la lesión, los tejidos liberan sustancias químicas que activan otro tipo de receptores del dolor, los quimionociceptores. Estos receptores pueden contribuir al mecanismo que subyace al dolor persistente y al dolor al roce, hiperalgesia. De forma parecida, la temperatura de una sartén se detecta mediante termorreceptores de la piel, y se transmite por el SAL. Si se produce una quemadura, los termonociceptores del tejido dañado emiten señales de alta frecuencia. La activación del SAL puede dar lugar a diversas respuestas, como reflejos de retirada, percepción consciente del dolor, efectos emocionales como el sufrimiento y cambios de conducta con la finalidad de evitar la causa del dolor. Introducción. El tacto no discriminativo, grosero o poco localizado, la sensibilidad térmica no dolorosa y la sensibilidad nociceptiva, mecánica, química y térmica, del cuerpo y de la parte posterior de la cabeza, se conducen por haces de fibras que, en conjunto, forman el SAL. Este sistema transmite señales que se originan en receptores periféricos y que llegan a las neuronas de la médula espinal y del tronco del encéfalo, Fig. 18.1. A continuación estas señales se transmiten a los núcleos laterales y mediales del tálamo, y desde ahí a las representaciones del tronco y de las extremidades en el córtex somatosensitivo primario y secundario y al córtex límbico. La vía trigeminotalámica anterior, Fig. 18.1, v. También Fig. 18.11 transporta señales similares que se originan en los receptores de la cara, la cavidad bucal, los dientes y la parte anterior de la cabeza. Estas señales circulan por el tronco del encéfalo y los núcleos del tálamo hasta las áreas faciales del córtex sensitivo. Las fibras del tacto del SAL difieren en varios aspectos de las que hemos descrito en el sistema de la columna dorsal, lemniscomedial, SCDLM, v. Cap. 17.1, transmiten una sensación general de ser tocado, pero no dan la localización precisa. 2. Sus campos receptores son de mayor tamaño y 3. Son de menor diámetro y de conducción más lenta. La interrupción del SAL puede producir síntomas que van desde la reducción de la sensibilidad, hipoestesia, al entumecimiento, el hormigueo y los pinchazos, parestesia, hasta una pérdida completa de la sensibilidad, anestesia. Sistema anterolateral. Se pensaba que las fibras del tracto espinotalámico lateral solo transportaban información sobre el dolor y la temperatura, mientras que el tracto espinotalámico anterior se ocupaba exclusivamente del tacto no discriminativo. En este capítulo no se utiliza este antiguo concepto de dos haces independientes que transportan diferentes modalidades de información sensitiva. En la actualidad se piensa que todas las partes del SAL transportan todas las modalidades, dolor, temperatura y tacto, pero que esta información llega al cerebro por vías directas e indirectas. La vía directa es la vía neoespinotalámica, médula espinal, tálamo lateral, córtex somatosensitivo, y la vía indirecta es la vía paleoespinotalámica, médula espinal, mayor que formación reticular, mayor que tálamo medial, córtex cingular, frontal más límbico, que es polisináptica. Estas dos vías, junto con otras fibras ascendentes que definimos más adelante, conforman el SAL. El SAL es un haz compuesto por fibras espinotalámicas, espinomesencefálicas, espinoreticulares, espinobulbares y espinohipotalámicas.
Las fibras espinotalámicas se proyectan directamente desde la médula espinal hasta el núcleo ventral posterior, núcleos ventral posterolateral, VPL, y ventral posterior inferior, VPI, y el grupo nuclear posterior del tálamo, incluido el núcleo ventral medial VMPO. De algunos de estos axones salen colaterales que se dirigen a la formación reticular. Los axones espinomesencefálicos se proyectan a la sustancia gris periacueductal, PAG, del inglés periaqueductal grey, y al tegmento, estas últimas son fibras espinotegmentales. Aunque las fibras espinoreticulares se proyectan a la formación reticular del bulbo, del puente y del mesencéfalo, puede haber colaterales que asciendan como fibras reticulotalámicas hasta otros objetivos, como los núcleos intralaminares y dorsomedial del tálamo. Las fibras espinohipotalámicas terminan en zonas y núcleos del hipotálamo, algunos de los cuales originan axones hipotálamo-espinales. Las proyecciones de menor importancia para el sistema somatosensitivo, como las fibras espino-olivares, se agrupan en la categoría de fibras espinovulvares. Derecho de autor 2014. Elsevier España, S.L. reservados todos los derechos 241. G-tupo posterior del tálamo. Sistema anterolateral tracto. Trigeminotalámico anterior. Córtex somatosensitivo. Núcleo ventral. Posterolateral. Núcleos intralaminares. Núcleo ventral. Posteromedial. J fibras espinomesencefálicas ________ A, núcleos reticulares. L, J núcleo y tracto, en espinal. Del trigémino. Hasta posterior. ______ ganglio. Centro circunflejo, del trigémino. Ganglio. Y, raquídeo. Tabla 18, 1 Clasificación de los receptores cutáneos mecánicos, térmicos y nociceptivos en función de sus fibras de diámetro pequeño y sus estímulos correspondientes. Receptor estímulo correspondiente. Mecanorreceptores cutáneos respuesta a los estímulos táctiles no discriminativos. Mecanorreceptores de alto umbral con fibras A8 y C. Pellizco, roce, distensión, presión intensa. Termorreceptores cutáneos responden a variaciones transitorias. De la temperatura termorreceptores de calor y frío estímulos de calor y frío no dolorosos nociceptores cutáneos median el dolor cutáneo mecanonociceptores A8 lesión tisular mecánica nociceptores polimodales C lesión tisular mecánica, estímulos térmicos dolorosos, compuestos. Algésicos. Otros nociceptores cutáneos median el dolor cutáneo mecanonociceptores de fibra C lesión tisular mecánica A8, termonociceptores del calor estímulos térmicos dolorosos, lesión tisular. A8, termonociceptores del frío con fibra C. Estímulos térmicos dolorosos. Lesión tisular. Quimionociceptores de fibra C compuestos algésicos. Figura 18, 1. Resumen del sistema anterolateral y de las fibras del tracto trigeminotalámico anterior que transportan las señales táctiles no discriminativas, térmicas y nociceptivas al córtex somatosensitivo contralateral. Nociceptores cutáneos y neuronas primarias. Los receptores del tacto no discriminativo protopático, de los estímulos términos inocuos y de los estímulos nociceptivos se distribuyen por la piel glabra y con pelo y por los tejidos profundos incluidos músculos, articulaciones, vasos sanguíneos y vísceras, tabla 18, 1. Morfológicamente, todos estos receptores son terminaciones nerviosas libres Fig. 17, 1, es decir, carecen de células receptoras especializadas y de cápsulas. Debido a su falta de especialización, la base de la especificidad de las submodalidades no está clara. No obstante, estas submodalidades se transducen por la activación de ramificaciones periféricas de fibras poco mielinizadas A8, A, delta, o fibras C amielínicas. La densidad de las terminaciones nerviosas libres y el tamaño correspondiente de los campos receptores varía por la superficie corporal como los demás receptores cutáneos, Fig. 17, 3, y son máximos en las manos y en la zona peribucal. Pero, con independencia de su tamaño o de su localización, cada campo es exquisitamente sensible a los estímulos térmicos, químicos o mecánicos.
El tacto no discriminativo es el resultado de la estimulación de las terminaciones nerviosas libres que actúan como mecanorreceptores de alto umbral no nociceptivos, tabla 18.1. Estos receptores responden a todo tipo de estímulos groseros, como el golpeteo, la presión intensa, el frotamiento y la distensión de la piel, que no ocasionan lesión tisular, Fig. 18.2/1. Las fibras nerviosas que se asocian a estos receptores suelen carecer de actividad basal cuando no son estimuladas; cuando lo son, responden con una descarga sostenida que indica la duración del estímulo, Fig. 18.2a. Los termorreceptores no nociceptivos son de dos clases: los que se activan por el calor 35 a 45 grados Celsius, y los que se activan por el frío 17 a 35 grados Celsius. Muestran una respuesta proporcional a las variaciones de la temperatura ambiente, Fig. 18.2b. Cuando se repite la estimulación, estos receptores se sensibilizan, disminuye su umbral de activación y aumenta su respuesta a la aplicación de un estímulo. Se encuentran nociceptores, receptores del dolor, en las estructuras cutáneas y en las estructuras profundas. Se han identificado dos grandes clases de receptores cutáneos del dolor. Se trata de los nociceptores mecánicos A8 y los nociceptores polimodales C. Estos. Estímulo. Palo de diamantes. Estímulo eliminado, lesión tisular. B. Figura 18.2. Las fibras que transportan la información de los mecanorreceptores de alto umbral, A, responden a la aplicación de un estímulo puntiforme. Los termorreceptores muestran una respuesta proporcional a los aumentos de temperatura, B, izquierda, mientras que las quemaduras producidas por estimulación térmica prolongada evocan respuestas de alta frecuencia en los termonociceptores, B, derecha. Receptores se encuentran al final de las prolongaciones periféricas de fibras poco mielinizadas, A8, o amielínicas, C. Tabla 18.1. El campo receptor cutáneo de un nociceptor A8 consiste en cierta cantidad de pequeños puntos sensibles, 2 a 30, diseminados por una zona de la piel. Cada punto tiene un diámetro de 50 a 180 j.m. Los nociceptores mecánicos A8 responden a la lesión mecánica que va acompañada de lesión tisular. Los nociceptores polimodales C responden a estímulos mecánicos, térmicos y químicos. El campo receptor cutáneo de un nociceptor polimodal C suele estar formado por uno o dos puntos sensibles, cada uno de los cuales cubre una superficie de 1 a 2 milímetros 2 de piel. Comparando con una región equivalente de la piel, los puntos de las fibras C son de mayor tamaño y menor número que los puntos A8, que son más pequeños pero más numerosos. Se han identificado otros receptores cutáneos que responden a estímulos de alto umbral o nocivos. Se trata de receptores que responden a variaciones extremas de la temperatura, termonociceptores, tabla 18.1, y receptores que responden a compuestos químicos, irritantes o algésicos, causantes de dolor, quimionociceptores, tabla 18.1. El calor, mayor que 45 grados Celsius, o el frío, menor que 17 grados Celsius, extremos que queman o congelan la piel, producen estímulos de alta frecuencia en los termonociceptores A8 y C. Fig. 18.2b. Los quimionociceptores con fibras C, tabla 18.1, se activan por la liberación de sustancias endógenas que se asocian a la lesión y la inflamación tisulares, como las bradicininas y los iones de hidrógeno, y a los irritantes exógenos como los venenos de los insectos. Canales del receptor de potencial transitorio y sensibilidad térmica. Recientemente se han identificado receptores especializados de la superficie de la membrana, denominados canales de potencial de receptor transitorio, TRP, del inglés Transient Receptor Potential, en los termonociceptores A8 y C de la piel. Varios de estos canales responden a la aplicación de calor o de frío nocivos. El más abundante de estos receptores, el receptor de la capsaicina TRPV1, se activa por la capsaicina, el principio activo de los pimientos picantes, las temperaturas nocivas, mayor que 43 grados Celsius, y los protones. Un segundo canal, el receptor TRPV2, se activa por las temperaturas elevadas nocivas, mayor que 52 grados Celsius. El receptor de frío TRPA1 responde a temperaturas muy bajas, menor que 16 grados Celsius, y a algunas sustancias químicas. Cuando se activan, estos receptores pueden transmitir dolor de origen término.
Los estímulos térmicos no nociceptivos activan los canales TRP de los termorreceptores A8 y C. Los termorreceptores para el calor expresan los receptores TRP3, mayor que 33 grados Celsius, y TRP4, 24 a 34 grados Celsius. Los termorreceptores del frío expresan los receptores TRPM8, menor que 23 grados Celsius, que responden al enfriamiento y al mentol. La activación de estos receptores puede transmitir toda la gama de sensaciones térmicas inocuas. Sensibilización periférica e hiperalgesia primaria. Los receptores del dolor, al contrario que los corpúsculos de Meissner o las células de Merkel, presentan un fenómeno exclusivo, conocido como sensibilización. Tras una agresión, estos receptores se hacen más sensibles, menor umbral de activación por el dolor, y por tanto responden más, aumento de la frecuencia de disparo, a la estimulación nociceptiva de sus campos receptores. Aunque los mecanismos responsables de la sensibilización de los receptores no se conocen del todo, se cree que las sustancias químicas irritantes capsaicina, los mediadores inflamatorios bradicininas, prostaglandinas, y los neurotransmisores serotonina, histamina, noradrenalina, liberados en la piel dañada o que son productos intermedios del plasma, o ambos, contribuyen a este fenómeno. Como resultado de este aumento de la sensibilidad, la zona afectada es exquisitamente sensible a los estímulos dolorosos, y los pacientes experimentan un trastorno sensitivo que se denomina hiperalgesia, respuesta exagerada a un estímulo doloroso. Esta circunstancia puede dividirse en hiperalgesia primaria e hiperalgesia secundaria. La hiperalgesia primaria se produce en la zona de la piel dañada, y probablemente sea resultado de la sensibilización del receptor. La hiperalgesia secundaria se produce en la piel que rodea al tejido lesionado en contacto inmediato con ella. Aunque la sensibilización del receptor puede contribuir a la hiperalgesia secundaria, probablemente existe también un componente central, PEJ, medular. Sensibilización central e hiperalgesia secundaria. La sensibilización de los nociceptores periféricos causa un aumento de la actividad espontánea de las fibras A8 y C. Las prolongaciones centrales de estas fibras entran en el asta posterior de la médula espinal, donde activan las neuronas de las láminas IAV. Los impulsos continuos procedentes de estos nociceptores periféricos lesionados evocan algunos cambios en el procesamiento central de la información sensitiva procedente de las neuronas del asta posterior. Estos cambios tabla 18, 2 clasificación de los nociceptores profundos y viscerales con sus estímulos correspondientes. Receptor estímulo correspondiente. Nociceptores musculares median el dolor muscular. Fibras aferentes del grupo 3 bradicinina, 5, HT, iones de potasio. Prostaglandina PGE2, fibras aferentes del grupo 4 bradicinina, 5, HT, iones de potasio. Prostaglandina PGE2, nociceptores articulares median el dolor articular, artritis. Fibras aferentes del grupo 3 inflamación, PEJ, iones de potasio. Bradicinina kaolin, carragenina. Fibras aferentes del grupo 4 inflamación, PEJ, iones de potasio. Bradicinina kaolin, carragenina. Nociceptores viscerales median el dolor visceral. Corazón. Fibras aferentes A8 y C. Prostaglandina PGE2, iones de hidrógeno, bradicinina, iones de potasio, isquemia. Aparato respiratorio. Receptores de la irritación. Aerosoles y gases irritantes, estímulos. Pulmonar, fibras A8, mecánicos. Receptores J, fibras C. Capsaicina. Congestión o edema pulmonar, irritantes inhalados. Aparato digestivo. Mecanorreceptores de adaptación rápida, mecanorreceptores de adaptación lenta. Quimiorreceptores. Fibras A8 y C. Aparato urogenital. Nociceptores polimodales C, estímulos mecánicos intensos, calor. Testículos nocivo, sustancias químicas algésicas 5, HT, 5, hidroxitriptamina. Consisten en un notable aumento del tamaño del campo receptor de las neuronas del asta posterior, para incluir zonas de piel no afectadas por la lesión inicial, un incremento de la respuesta de las células a la aplicación de estímulos supraumbrales, una reducción del umbral a la aplicación de estímulos en el campo receptor y la activación de las células por nuevos estímulos, PEJ, una leve brisa.
Este fenómeno se conoce como sensibilización central, y representa un estado potenciado en el que el sistema ha pasado de un nivel funcional normal a otro, sensibilizado. En la mayoría de los pacientes un estímulo inocuo, como una brisa suave o un toque ligero, pueden provocar la sensación de dolor en la piel que rodea al tejido dañado. La percepción de un estímulo inocuo como doloroso se denomina alodinia y puede ser el resultado de la sensibilización central. Receptores del dolor en los músculos, articulaciones y vísceras. Aparte de los receptores cutáneos del dolor, también se han identificado receptores del dolor en los músculos, las articulaciones, los vasos sanguíneos y las vísceras, tabla 18, 2. El dolor muscular está mediado por receptores con fibras aferentes de los grupos 3, poco mielinizadas, y IV, amielínicas. El estiramiento o la contracción excesivos tras el ejercicio intenso pueden activar los receptores musculares del dolor que tienen fibras del grupo 3. Los receptores con fibras del grupo 4 pueden activarse en respuesta a la liberación de compuestos analgésicos tras la lesión o la isquemia musculares. El dolor articular, incluido el de la artritis, puede deberse a la inflamación. Este dolor está mediado por receptores asociados a fibras de los grupos 3 y IV. Muchas veces el dolor visceral se describe como difuso y difícil de localizar, y con frecuencia se refiere a una localización corporal somática suprayacente. Además, el dolor visceral suele incluir reflejos vegetativos. Se sabe poco sobre los receptores del dolor visceral que irritación de la mucosa, distensión, contracción fuerte, torsión, tracción, distensión abdominal, calambres, apendicitis, impactación de heces. Se encuentran en el corazón, en las estructuras respiratorias y en los aparatos digestivo y urogenital, tabla 18, 2. Estos receptores pueden activarse por estímulos mecánicos intensos como el aumento de la distensión o la tracción, la isquemia y compuestos endógenos como la bradicinina, las prostaglandinas, los iones de hidrógeno y los iones de potasio. La activación de estos receptores produce dolor. De los dos tipos de fibras aferentes primarias que transmiten la sensibilidad nociceptiva, la velocidad de conducción de las fibras A8 es algo mayor, 5 a 30 metros por segundo, que la velocidad de las fibras C. Pueden transportar sensaciones agudas bien localizadas que no evoquen un componente afectivo de la experiencia sensitiva. Un pinchazo, que es lo que se utiliza en clínica para evaluar la función del sal, es un estímulo que activa fibras AS. Por otro lado, las fibras C son de menor tamaño y conducen más despacio, 0,5 a 2 metros por segundo. Transmiten sensaciones difusas mal localizadas que producen una respuesta afectiva perceptible. Por ejemplo, el dolor sordo y persistente que sigue a un tirón muscular se debe a la activación de fibras C. Las fibras A y C son considerablemente más pequeñas y conducen más lentamente que las fibras del SCDLM. Un bloqueo nervioso o la anoxia afectan preferentemente a las fibras muy mielinizadas y de gran diámetro, lo cual suele ocasionar diversos grados de pérdida de la sensibilidad táctil discriminativa, vibratoria y postural. Los anestésicos locales, como la lidocaína y la bupivacaína, afectan preferentemente a fibras A y C de pequeño diámetro, bloqueando los canales de sodio y provocando así una pérdida de la nocicepción, analgesia. Los somas celulares de las fibras C y A suelen ser pequeños en comparación con los de otras neuronas pseudounipolares del ganglio raquídeo. Las prolongaciones centrales de estas células entran en la médula espinal por la división lateral de la raíz posterior, Fig. 17, 5. Muchas fibras de menor tamaño contienen aminoácidos excitadores como el glutamato y péptidos como la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que pueden actuar como neurotransmisores. Las prolongaciones centrales de estas fibras también contienen receptores en la superficie de la membrana, como un receptor del ácido 7-aminobutírico, GABA, un receptor de serotonina 5-hidroxitriptamina, y un receptor de opiáceos mu. Los tratamientos farmacológicos y las fibras descendentes, Figs. 18, 20 y 18, 21 pueden actuar en estos puntos presinápticos y cancelar el inicio de la señal de dolor, o bloquear la liberación de transmisores por las terminaciones aferentes primarias. Además de su recorrido normal por el asta posterior, unas pocas fibras C entran en la médula a través de la raíz anterior del nervio espinal.
Es posible que estas fibras sean la base del retorno del dolor tras una rizotomía posterior, una intervención en la que se seccionan las raíces posteriores para intentar aliviar el dolor intratable. La banda de piel inervada por las ramas cutáneas periféricas de un nervio espinal determinado se denomina dermatoma fix. 18.3 y 18.4. Las prolongaciones centrales de estos nervios que transportan impulsos cutáneos terminan en el asta posterior. Desde el punto de vista clínico es útil examinar los dermatomas que tienen relaciones con partes importantes del cuerpo, por ejemplo, C7 para el dedo índice, el límite entre T4 y T5 en los pezones, TIO en el ombligo, L1 a lo largo del reborde costal, L5 para el dedo gordo del pie, y S4 y S5 para los genitales y el ano, Fig. 18.4. La distribución periférica y central de los nervios espinales adyacentes se superponen, y también lo hacen sus dermatomas, Fig. 18.3. Esta superposición reduce los efectos de la lesión de una sola raíz espinal. El herpes zóster es una enfermedad de etiología viral que llama la atención porque se distribuye como los dermatomas, Fig. 18.5. Tras un episodio de varicela, el ADN viral puede infectar las células ganglionares de la raíz posterior y del trigémino, y quedar latente en ellas. El virus puede reactivarse periódicamente, produciendo viriones infecciosos que se desplazan por las prolongaciones periféricas de las neuronas para producir una dolorosa irritación cutánea en la distribución de los dermatomas del ganglio, Fig. 18.5. Cuando una lesión o una enfermedad afectan a una serie de raíces nerviosas, el resultado es la disminución de la sensibilidad, hipoestesia, en los dermatomas inervados por estas raíces. Los límites de la región hipoestésica corresponden a los límites de los dermatomas. Pero lo más preocupante de esta enfermedad es la recurrencia del dolor, que se conoce mal. Prolongaciones ganglios centrales raquídeos protongaaous penincas figura 18.3. Los dermatomas formados por las prolongaciones periféricas de los nervios espinales adyacentes se superponen en la superficie del cuerpo, V, Fig. 18.4. Las prolongaciones centrales de estas fibras también se superponen en su distribución medular. Conocida como neuralgia postherpética, este trastorno entra en la categoría de dolor neuropático. Desde el punto de vista clínico, es importante evaluar que la función del SAL y del SCDLM está intacta. En la evaluación del SAL, un simple pinchazo en la piel debe desencadenar una respuesta por parte del paciente, percepción del dolor. Las modalidades del SAL se evalúan también comparando los pinchazos a uno y otro lado de la cara, o las partes más distales de las extremidades, los dedos de las manos y de los pies con las más proximales, las rodillas y los codos. Los pacientes con diabetes mellitus pueden experimentar una pérdida sensitiva, incluso a los pinchazos, que empieza distalmente y avanza en sentido proximal. Se trata de una pérdida sensitiva en calcetín o en guante, porque afecta primero a los pies y a las manos. La función del SCDLM intacto se evalúa mediante la aplicación simultánea de dos estímulos separados a una determinada distancia. A medida que se acercan los puntos entre sí disminuye la capacidad de distinguirlos, discriminación de dos puntos que termina por desaparecer. El SCDLM también se evalúa aplicando un diapasón de 128 Hz, sensibilidad vibratoria, a una prominencia ósea o a la punta de un dedo de la mano o del pie. El paciente lo percibe como una sensación de zumbido. Es habitual evaluar la sensibilidad térmica y dolorosa y la sensibilidad del tacto discriminativo, vibratorio en los dos lados de la cara y del cuerpo, para ver si existen asimetrías. Vías centrales de la sensibilidad del cuerpo. Las fibras A y C entran en la médula espinal por la división lateral de la zona de entrada de la raíz posterior. Las fibras viajan por el tracto posterolateral, tracto de Lissauer, y se bifurcan en ramas ascendentes y descendentes, V, Fig. 17.5. Algunas colaterales terminan en interneuronas de la sustancia gris medular. Estas conexiones participan en circuitos que median los reflejos medulares, como el reflejo flexor o de retirada, V, cap. 9. El destino principal de las fibras aferentes primarias nociceptivas son las láminas I, 2 y V del asta posterior, Fig. 18.6. Las fibras A se dirigen a las láminas I y V. La lámina I de Rexed, que es el núcleo, o zona marginal, recibe señales principalmente de fibras A, Fig. 18.7a.
Las neuronas de este núcleo, o zona, se proyectan a otras láminas de la médula espinal, a la formación reticular del tronco del encéfalo y al tálamo, Fig. 18, 7b. La lámina 2, la sustancia gelatinosa, se divide en las capas externa, lio, e interna, ili. La información que va a dichas capas llega principalmente por fibras aferentes primarias C, la capa ili también recibe señales de colaterales de fibras aferentes no nociceptivas. La lámina 2 contiene interneuronas excitadoras e inhibidoras que se proyectan a otras láminas del asta posterior. Además, algunas neuronas del IO intervienen en el relevo de la información sensitiva a niveles supraespinales, como el tálamo, Fig. 18, 7b. Las neuronas de las láminas 3 y Y que forman el núcleo propio del asta posterior, reciben estímulos no nociceptivos de la periferia. Las células de estas láminas se proyectan a otras más profundas de la médula espinal, a los núcleos de la columna dorsal y a otros centros de relevo supraespinales como el bulbo, el puente, el mesencéfalo, el tálamo y el hipotálamo, Fig. 18, 7b. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DLITO. T. Figura 18, 4. Mapas de los dermatomas de las superficies anterior, A, y posterior, B, del cuerpo, de la cara, C, y de las manos y los pies, D. Los patrones del cuerpo pueden variar ligeramente de unos pacientes a otros, pero aquí se muestran las principales referencias que se utilizan más a menudo, que son el hombro, C5, C6, la mano, C6, C8, el pezón, T4, el ombligo, TIO, la región inguinal, T12, L1, la rodilla, L3, L4, y el dedo gordo del pie, L4. Otros pueden deducirse fácilmente a partir de estas referencias. Las neuronas de la lámina V reciben estímulos dolorosos y no dolorosos, nociceptivos y no nociceptivos, y se proyectan a la formación reticular vulvar y mesencefálica, al tálamo y al hipotálamo, Fig. 18, 7b. Las neuronas de las láminas más profundas de la sustancia gris reciben, directa e indirectamente, impulsos dolorosos y no dolorosos, y se conectan con neuronas de otros segmentos de la médula espinal, conexiones propioespinales. Las neuronas del asta posterior presentan muchos receptores de membrana, a saber, un receptor de GABA, otro de serotonina, otro de opiáceos muy los receptores AMPA y NMDA para el glutamato. Las fibras descendentes de los núcleos del RAFE y del locus cerúleo pueden actuar en puntos postsinápticos y bloquear eficazmente la transmisión ascendente de la señal de dolor. Las propiedades funcionales de las neuronas del asta posterior reflejan el tipo de fibra aferente primaria que reciben. Estas neuronas pueden ser de bajo umbral, no nociceptivas, nociceptivas específicas, dolorosas, de amplio rango dinámico, no nociceptivas y dolorosas, o profundas, dependiendo de sus respuestas a diferentes modalidades de estímulos. Las fibras del SAL participan en las vías espinotalámicas directa e indirecta, Fig. 18, 1. La mayor parte de las fibras A8 contribuye a la vía directa neoespinotalámica, que transporta señales táctiles no discriminativas, térmicas inocuas y nociceptivas. Cuando estas fibras A8 entran en el tracto posterolateral y se bifurcan, sus ramas viajan en sentido rostrocaudal a lo largo de 3 a 5 segmentos medulares. Las ramas descendentes terminan en interneuronas de la sustancia gris medular y contribuyen a la ejecución de reflejos medulares segmentarios. Las ramas ascendentes terminan en neuronas de segundo orden, neuronas de los tractos de la lámina y del asta doral, Fig. 18, 7/1. Estas neuronas de los tractos, a su vez, se proyectan a los núcleos talámicos laterales. La gran mayoría de sus axones cruzan la línea media de la médula oblicuamente por la comisura blanca anterior, ventral, y ascienden por el sal contralateral. Unos pocos ascienden por el sal ipsilateral. Las neuronas talámicas, de tercer orden, de estas vías se localizan principalmente en los núcleos VPL y VPI, y en el grupo posterior, incluido el VMPO. Esta vía directa de organización lateral está implicada en la localización rápida y precisa y la discriminación de los estímulos nociceptivos. El componente polisináptico indirecto, paleoespinotalámico, del SAL transmite información mecánica y térmica dolorosa y no dolorosa a la formación reticular medial del tronco del encéfalo.
Los estímulos de esta vía se originan principalmente en fibras C. Las ramas de estas fibras ascienden y descienden uno o dos segmentos en el tracto pos. Figura 18.5. Caso de herpes zóster en un varón adulto. Está afectada la división oftálmica del trigémino, obsérvese que las lesiones no cruzan la línea media. El límite entre los nervios oftálmico y maxilar en la superficie lateral de la nariz puede variar ligeramente de unos pacientes a otros. Pterolateral para hacer sinapsis en interneuronas de las láminas 2 y 3, Fig. 18.7b. Estas interneuronas influyen en las neuronas de los tractos de las láminas V a 8, que envían axones que cruzan oblicuamente por la comisura blanca anterior, a una distancia de 1 a 3 segmentos para unirse al sal contralateral. Estas fibras espinoreticulares terminan en la formación reticular del tronco del encéfalo que, a su vez, se proyecta a los núcleos talámicos mediales. Esta vía indirecta de organización medial contribuye a la percepción de las sensaciones de dolor sordo, así como a los cambios de conducta y de motivación asociados a la estimulación nociceptiva. Las fibras del sal presentan una organización somatotópica en la médula espinal. Los axones de los segmentos bajos, coccígeos y sacros del cuerpo se encuentran en posición posterolateral, mientras que los de segmentos más rostrales de la médula se añaden en una secuencia ordenada en sentido anteromedial, Figs. 18.8 y 18.9. Los déficits que se observan en pacientes con determinados tipos de lesiones medulares reflejan este patrón somatotópico, Fig. 18.8. Por ejemplo, un tumor intramedular que se encuentra en un lado de la médula y se expande lateralmente produce una pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa que empieza en niveles cervicales del lado contralateral, y avanza en sentido caudal a medida que la lesión aumenta de tamaño. Por otro lado, un tumor extramedular que se expande en sentido medial, causando compresión medular, ocasiona una pérdida de esta misma sensibilidad, empezando por niveles lumbosacros del lado contralateral que avanzan en sentido rostral a medida que la lesión se expande, Fig. 18.8. Debido a su localización, el sal no recibe irrigación de un solo vaso, sino que la recibe de la vasocorona arterial y de ramas de los surcos de la arteria espinal anterior, Fig. 18.8. Por eso, la oclusión de cualquiera de estos vasos ocasiona una pérdida segmentaria de la sensibilidad nociceptiva, térmica y táctil en el lado contralateral del cuerpo, empezando aproximadamente 2 segmentos medulares por debajo de la lesión. Por el contrario, se observa una pérdida completa de esta sensibilidad en los pacientes tratados con cordotomía. Anterolateral para el alivio del dolor intratable. El sal puede verse afectado por traumatismos o enfermedades de la médula espinal. Por ejemplo, una hemisección de la médula espinal. Sustancia gelatinosa, 2, porción magnocequilar, 3, 1. Fascículo cuneiforme. Núdeo cunoitormo. Tracto espinal del trigémino. Núcleo espinal del trigémino. A. Fascículo cuneiforme. Tracto posterolateral. Láminas, núcleos. I. Núcleo marginal, zona 2, sustancia gelatinosa 2, y V. Núcleo propio. V. B. Zona intermedia. 7. Figura 18.6. Corte con tinción de Bale para mielina del asta posterior vulvar, a nivel de la decusación de las pirámides y del asta posterior medular, B, a la altura de C7 a.C. 8. Se han marcado las láminas medulares que se corresponden con estructuras vulvares. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Como en el síndrome de Brown, Sequard ocasiona una combinación de pérdidas sensitivas y motoras. Los déficits sensitivos son: 1. La pérdida contralateral de la sensibilidad termoalgésica por debajo del nivel de la lesión del sal, y 2. La pérdida ipsilateral de la sensibilidad táctil discriminativa, vibratoria y postural por debajo del nivel de la lesión de la columna dorsal, Fig. 18.10/1. La pérdida motora se manifiesta por una parálisis ipsilateral de la pierna o de la pierna y el brazo, dependiendo del nivel de la hemisección, V. Cap. 24. La siringomielia, enfermedad en la que se produce una cavitación quística de las regiones centrales de la sustancia gris medular,
puede afectar a la comisura blanca anterior y a las fibras del sal que se decusan, Fig. 18, 10b. Cuando se localiza en los segmentos C4 a.C. 5 de la médula espinal, esta lesión produce una pérdida bilateral de la sensibilidad táctil, nociceptiva y térmica desde varios segmentos por debajo del nivel al que se interrumpen las fibras. Los síntomas se presentan como una pérdida sensitiva en forma de capa que rodea los hombros y se extiende hacia abajo hasta el nivel de los pezones. En el bulbo, las fibras del sal conservan su posición cerca de la superficie anterolateral. Se encuentran por delante del núcleo espinal del trigémino y en situación posterolateral con respecto a la oliva inferior, y quedan separadas del SCDLM cuando ambos atraviesan el bulbo y el puente fix. 18, 9 y 18, 11. Por consiguiente, las lesiones vasculares o los tumores del tronco del encéfalo inferior pueden. 09 Entrada mecánica. Entrada polimoda. Triángulo relleno apuntando hacia arriba. Triángulo relleno apuntando hacia arriba. Entrada térmica. Figura 18, 7. Resumen de las láminas del asta posterior, de sus principales entradas sensitivas, A, y de sus principales salidas, B. S igual a células que se proyectan a otras láminas, 1. Segmentos. De la médula espinal R igual a células que se proyectan a la formación reticular, TM células que se proyectan a los núcleos del tálamo, anteroyeite y representación torácica, representación lumbar. Representación sacra y coccígea. A tumor extramodular, 1 que comprime y. La médula J de Loera adentro, representación cervical infenor, representación cervical superior, figura 18, 8. Organización somatotópica general del sistema anterolateral, las partes más bajas del cuerpo están representadas más posterolateralmente, y las partes más altas lo están en la porción anteromedial. Los déficits ascendentes pueden deberse a lesiones expansivas extramedulares, mientras que los descendentes pueden verse en pacientes con lesiones expansivas intramedulares. Todos los déficits deben encontrarse en el lado contralateral de la lesión. Núcleos N-tralamnares. Cuerpo resdilorme. Núcleo ventral posterolateral, fibras ESP, iotalámicas. Núcleo y tracto espinal del trígemo. Vestibulares. Fibras espinomesencefálicas, colículo superior. Techo. Sustancia genes periacueductal lemnisco medial. Fibras reticulolámicas. Somalolopla cochix. Y pierna, pie. Tórax. Mano, brazo. CUAFLN. Sistema anterolateral lemnisco medial. Guaoctona. Comisura blanca anterior, artena espinal anterior, reticulares. Núcleo y tracto espinal del trigémino. Sistema anterolateral. Ganglios raquídeos, sistema anterolateral. Sistema anterolateral. Artena. Cerebelosa. Posterointerior, fibras espinoreticulares. Giro paracentral posterior. Tacto. Sensibilidad térmica. Dolor. Giro postcentral. Figura 18, 9. Sistema anterolateral en su totalidad. Afectar al tacto discriminativo y a la nocicepción de manera diferenciada. Por ejemplo, una lesión en las porciones mediales del bulbo puede ocasionar una pérdida contralateral del tacto discriminativo y de la sensibilidad vibratoria, pero no de la sensibilidad térmica y dolorosa. Se trata de una pérdida sensitiva disociada, falta una modalidad, pero no la otra. En la unión pontobulbar, el lemnisco medial empieza a rotar adoptando una orientación mediolateral, V, Fig. 12, 13. A nivel mediopontino, el sal se encuentra adyacente al extremo lateral del lemnisco medial fix. 18, 9 y 18, 11. Esta es la porción del lemnisco medial que contiene fibras que transportan información procedente de la extremidad inferior contralateral. Irrigación de sus fibras en la médula espinal y el bulbo. En el mesencéfalo se mantiene la estrecha relación entre el sal y el lemnisco medial fix. 18, 9 y 18, 11, aunque este último se ha desviado un poco en sentido posterolateral por la decusación de las fibras del pedúnculo cerebeloso superior y del núcleo rojo. En esta confluencia, pequeñas lesiones o alteraciones vasculares pueden afectar a una o a varias porciones del sal y del lemnisco medial. Fig. 18, 12, ahora se encuentran en un mismo territorio vascular.
El paciente de la figura 18-12b presenta una pequeña lesión en el mesencéfalo lateral que afecta al brazo del colículo inferior y al sal inmediatamente adyacente del lado izquierdo. Presentó pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa solo en el lado derecho del cuerpo, sin afectar a la cabeza. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. // Cortex. CR, sensitivo. I. W, núcleos. Y la Tamirafel. Sistema. Anterolateral, sal, tracto. Corticoespinal lateral. Talámicos. Núcleos. De la columna dorsal. Columnas dorsales ganglio. Raquídeo, GR. A. Figura 18-10. A. Principales tractos interrumpidos en una hemisección medular, síndrome de Brown, Sequard responsables de las pérdidas sensitivas y motoras características. B. Resonancia magnética de una siringomielia cervical con una expansión de la lesión hacia las fibras de la comisura blanca anterior. Tanto en A como en B la orientación del corte de la médula espinal es idéntica a la que se observa en la clínica. El paciente de la figura 18-12c presenta una lesión que afecta al brazo del colículo inferior, al sal y a las porciones laterales del lemnisco medial derechos. Presentó una pérdida de sensibilidad termoalgésica en el lado izquierdo del cuerpo, sin afectar a la cabeza, y una pérdida de sensibilidad propioceptiva y vibratoria en la extremidad inferior izquierda, sin afectar a la extremidad superior. En estos pacientes no se evidenció sordera. Tras atravesar el mesencéfalo, el sal y el lemnisco medial entran en el tálamo, donde terminan FIX. 18, 9 y 18, 11. A medida que el sal asciende por el bulbo, disminuye de tamaño porque lo abandonan los axones espinoreticulares, que se originan en las láminas VA8 y terminan en la formación reticular. La formación reticular medial también recibe colaterales de los axones espinotalámicos de la lámina I, Fig. 18, 9. Hay otras vías que ascienden por el sal. Por ejemplo, los axones espinomesencefálicos pueden terminar en la PAG o en capas profundas del colículo superior y del pretectum anterior, como fibras espinotectales. Muchas neuronas de los tractos que tienen axones en el sal se proyectan mediante colaterales a múltiples dianas, a medida que el axón principal asciende atravesando el tronco del encéfalo. Además de las fibras espinotalámicas directas, las neuronas de la médula espinal se proyectan también a dianas del tronco del encéfalo que influyen indirectamente en los núcleos del tálamo. Lo más llamativo es que la formación reticular, que recibe fibras espinoreticulares, envía proyecciones a los núcleos intralaminares y al grupo posterior por medio de fibras reticulotalámicas, Fig. 18, 9. Los núcleos intralaminares se proyectan al estriado, al córtex cingular anterior, a la amígdala y al hipotálamo, e intervienen en la respuesta de alerta a los estímulos dolorosos. Los núcleos del grupo talámico posterior, como el VMPO, se proyectan al córtex somatosensitivo secundario, SIL, y al córtex retroinsular. Estas vías polisinápticas pueden ser la base de las sensaciones dolorosas vagas y mal localizadas pero persistentes que se perciben cuando existen lesiones talámicas localizadas. La información somatosensitiva, incluida la información nociceptiva procedente de las neuronas del asta posterior, también asciende directamente al hipotálamo por fibras espinohipotalámicas del sal. Además, las señales medulares se transportan indirectamente al hipotálamo por medio de relevos sinápticos en la formación reticular y en la PAG Fig. 18, 19. Por medio de estas vías ascendentes se transmite información nociceptiva a los centros cerebrales que subyacen a las respuestas emocionales y vegetativas a los estímulos nociceptivos, como el sistema límbico. Se cree que las conductas afectivo-motivacionales, como la activación y la atención que acompañan al componente de sufrimiento de la experiencia del dolor, están mediadas por proyecciones hacia estas regiones. La información que recibe el VPL está organizada somatotópicamente, de forma que las partes inferiores del cuerpo tienen representación lateral, y las superiores, excepto la cabeza, tienen representación medial fix. 18, 10 y 18, 13. En el seno del VPL, las fibras del sal terminan en grupos de células localizados en la periferia del núcleo.
La mayor parte de estas células son diferentes de las que reciben los axones del SCDLM. Pero algunas neuronas del VPL, las células multimodales, reciben información de las vías del SAL y del SCDLM. Las clases funcionales de las células que se encuentran en el VPL son reflejo de la información periférica que reciben las células de los tractos de la médula espinal. Al igual que en la médula espinal, se trata de neuronas nociceptivas específicas, de amplio rango dinámico, no nociceptivas de bajo umbral y profundas. Los axones talamocorticales que transportan señales del tacto no discriminativo, nociceptivas y térmicas se proyectan al córtex somatosensitivo por medio del brazo posterior de la cápsula interna FIX. 18, 9 y 18, 11. Las fibras que se originan en el VPL se proyectan principalmente al córtex SI, áreas 3 y 1, mientras que las del núcleo posterior y el VMPO terminan principalmente en el córtex SUE insular. Las fibras de los núcleos talámicos mediales, incluidas las de los núcleos intralaminar y dorsomedial, se proyectan al córtex cingular, frontal y límbico. La somatotopía que se observa en el VPL se refleja en el córtex. Las fibras talamocorticales de las zonas laterales del VPL se proyectan al giro paracentral posterior muslo, pierna y pie, mientras que las partes del VPL progresivamente más mediales se proyectan de manera ordenada hacia zonas progresivamente más laterales del giro postcentral FIX. 18, 9, 18, 11 y 18, 13. Estas fibras talamocorticales terminan principalmente en el límite 3B, L en clases. Vértebra. Médula. Esoinal cavidad quística astas. Y posterior desplazadas quística. Fibras de la columna dorsal desplazadas. Figura 18, 11. Localización de las fibras del sistema anterolateral en resonancias magnéticas en segmentos representativos del bulbo, el puente y el mesencéfalo. Se ilustra la localización de las fibras del sistema anterolateral cuando se observan en las imágenes que se suelen utilizar en la clínica. Fisiológicas específicas de neuronas de la SI, células no nociceptivas de bajo umbral, nociceptivas específicas y de amplio rango dinámico. La pérdida de sensibilidad nociceptiva y térmica en el lado contralateral del cuerpo y de la cara puede deberse al compromiso vascular de la arteria cerebral media, para el tronco, la extremidad superior y la cara, o anterior, para la extremidad inferior, Fig. 18, 13. No solo se pierde la sensibilidad, sino también la capacidad de localización. No toda la información nociceptiva llega al tálamo por el SAL. La vía espinocervicotalámica es una vía multimodal complementaria que transporta información táctil discriminativa no dolorosa así como señales nociceptivas. Esta vía empieza con fibras aferentes que terminan en células de segundo orden de las láminas 3 y IV del asta posterior. Los axones de estas células de segundo orden viajan por el cordón lateral ipsilateral hasta los segmentos medulares CL y C2, donde terminan en neuronas de tercer orden del núcleo cervical lateral. Los axones de estas células se decusan a nivel de la unión bulboespinal y ascienden por el lemnisco medial. Al igual que los axones del SCDLM, estos axones cervicotalámicos terminan en el núcleo VPL. Esta vía no es esencial para la percepción del dolor, y no tiene especial relevancia en el ser humano. Pero puede que estas fibras y los axones no decusados del SAL sean la base de la conservación de cierto grado de la función nociceptiva tras las lesiones que afectan al SAL, o para el retorno de la percepción del dolor tras una cordotomía anterolateral. Vía espinal del trigémino. Tracto trigémino-talámico anterior, neuronas primarias. Los nervios craneales V7 y X se ocupan de los receptores cutáneos de la cara, la cavidad bucal y la parte posterior de la cabeza, excepto la zona inervada por los nervios cervicales FIX. 18, 14 y 18, 15. Además de inervar estructuras cutáneas, el trigémino inerva tejidos profundos, como la articulación temporomandibular, las meninges, la pulpa dentaria y el periodonto. Las fibras sensitivas primarias de estos nervios tienen sus somas celulares en el ganglio del trigémino, en el ganglio geniculado del 7 nervio craneal y en los ganglios superiores de los nervios X se encuentran nociceptores con fibras A8 y C por toda la cara y la cavidad bucal, y destacan especialmente en la pulpa dentaria. Algunas de estas fibras llegan hasta los túbulos de lemnisco medial, LM, en el mesencálalo.
Sistema anterolateral, sal, en el mesencéfalo. LM en el puente. Sal el puente. LM en el bulbo, sal en el bulbo. Núcleo y tracto espinal del trigémino. Comisura blanca anterior, célula del asta posterior. Sensitiva PN mana. Zona del somatosensitivo correspondiente a la extremidad superior brazo. Hila. Zona del córtex somatosensitivo correspondiente a la extremidad inferior. Núcleo ventral posterolateral, núcleo ventral posteromedial. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. B. C. Figura 18, 12. Posición y topografía del lemnisco medial adyacente al sal en el mesencéfalo, A, y dos lesiones mesencefálicas, B, C, que ocasionaron déficits relacionados solo con el sal, B, y con el sal junto a la porción de la extremidad inferior que corresponde al lemnisco medial, C. El, extremidad inferior, es, extremidad superior, T, tronco. La dentina, y las caries exponen estos y otros nervios de la pulpa a los estímulos que producen dolor dentario. Es probable que el dolor sordo y constante causado por la inflamación de la pulpa se deba a la actividad de las fibras C. La hipersensibilidad dentaria, que muchas veces se caracteriza por dolor agudo, representa la actividad de fibras A8. La córnea también recibe gran cantidad de fibras nociceptivas. Esta inervación corneal forma el brazo aferente del reflejo corneal de parpadeo. Las meninges también están inervadas por fibras de las células del ganglio del trigémino que terminan en el núcleo espinal del trigémino. Se cree que estas fibras intervienen en el dolor de las cefaleas migrafiosas. Las prolongaciones centrales de las células grandes y pequeñas del ganglio del trigémino forman parte de la raíz sensitiva del trigémino, que se une al puente fix. 18, 16 y 18, 17, v, PAC, 255. Los axones de pequeño diámetro bifurcados avanzan en sentido posteromedial hasta el tegmento del puente, y envían una rama ascendente al núcleo sensitivo principal. La rama descendente de estas fibras se une a muchas otras fibras de pequeño diámetro no ramificadas para formar un prominente haz de fibras en la porción posterolateral del tronco del encéfalo, el tracto espinal del trigémino, Fig. 18, 16. En la porción caudal del puente y en la porción rostral del bulbo este tracto es interno con respecto al cuerpo restiforme. Pero en el bulbo inferior, caudal al óbex, forma un saliente superficial lateral al tubérculo cuneiforme, que se conoce como tubérculo trigeminal, tuberculum. Giro paracentral. Figura 18, 13. Organización somatotópica de los núcleos ventral posteromedial y posterolateral y del córtex somatosensitivo sí, con su irrigación. Cinereum. Este saliente ha servido como punto de referencia útil a los cirujanos que descubrieron que la sección del tracto espinal del trigémino a este nivel, tractotomía, proporciona un alivio sustancial del dolor facial en el lado operado. El tracto espinal del trigémino se extiende desde los niveles mediopontinos hasta el segundo o tercer segmento cervical de la médula, donde sus fibras se interdigitan con las del tracto posterolateral, tracto de Lisauer, Fix. 18, 6 y 18, 16. Además de las grandes contribuciones del trigémino, unas pocas fibras que transportan información aferente somática del oído o de los nervios craneales 7, y X también entran en el tracto espinal del trigémino y terminan en el núcleo espinal de este. Las neuronas aferentes primarias asociadas a los nervios craneales 7, y X tienen sus somas en los respectivos ganglios, entran en el bulbo y adoptan una posición adyacente a la del nervio mandibular en el tracto espinal del trigémino. Cuando se observa el bulbo en una orientación anatómica, la cara está representada invertida en el núcleo y tracto espinal del trigémino, Fig. 18, 14. En otras palabras, la representación hemifacial está invertida con respecto a su posición anatómica normal, Fig. 18, 14. La representación oftálmica se encuentra inferiormente en el núcleo y en el tracto, y la mandibular superiormente. En esta orientación, que es la que suele aparecer en las ilustraciones de los textos científicos básicos y clínicos, en las imágenes del bulbo lo posterior, es decir, los núcleos de la columna dorsal, el cuarto ventrículo, está arriba y lo anterior, es decir, las pirámides, está abajo, Fig. 18,
14. Cuando se observa el bulbo en una orientación clínica como en RM o TC, la cara está representada en su orientación anatómica habitual en el núcleo y tracto espinal del trigémino, Fig. 18, 15. Cuando se observa el bulbo en el entorno clínico, la pirámide está en la parte superior de la imagen, el cuarto ventrículo abajo, y en el seno del núcleo y del tracto espinal la representación oftálmica es superior y la mandibular inferior, Fig. 18, 15. Es esencial entender las vías en la orientación clínica para abordar al paciente con afectación neurológica. La distribución periférica de las ramas del trigémino, B, V2 y V3, delimita los dermatomas faciales Fig. 18, 14 y 18, 15. Al contrario que los dermatomas segmentarios espinales que se superponen parcialmente, los límites entre los dermatomas faciales adyacentes. Ganglio del trigémino. Porción interpolar. Del óbex. Nervios craneales 7, y X. Cuneiforme. Lateral. Espinal del trigémino, núcleo. Caudal. Anterolateral. De la oliva. Inferior. Figura 18, 14. A. Distribución periférica del trigémino y organización somatotópica invertida de la hemicara en el seno de la porción caudal del núcleo espinal del trigémino. B. El patrón funcional en capas de cebolla del dolor facial se ha superpuesto a lo largo del eje caudorrostral de la porción caudal. Compárese con la figura 8, 15. Están muy bien definidos. Esta segregación de las ramas del trigémino se mantiene en sus prolongaciones centrales en el tracto espinal del trigémino. Una desagradable circunstancia clínica que ilustra el patrón de división del sistema del trigémino es el herpes zóster. Los pacientes que lo padecen presentan una erupción característica que delimita el dermatoma o el segmento medular afectado, suele verse afectado el nervio oftálmico o el maxilar y la erupción es unilateral, Fig. 18, 5. La lesión de las fibras del trigémino causa una parestesia limitada a regiones específicas de la cara. El dolor de la neuralgia del trigémino produce episodios de dolor paroxístico, habitualmente limitados a la distribución periférica del nervio maxilar o mandibular de un lado. La neuralgia del trigémino se caracteriza también por la presencia de puntos gatillo que con los más suaves estímulos, como una suave brisa o el roce con un trozo de algodón, producen un dolor lancinante en un lado de la cara. Seguimos sin conocer la etiología exacta de este trastorno, pero son causas probables la compresión vascular de la raíz del trigémino y la presencia de microneurinomas. Vías centrales de la sensibilidad de la cara y de la cavidad bucal. El núcleo espinal del trigémino, que se encuentra en posición medial con respecto al tracto espinal, es el punto de terminación de las fibras del tracto espinal del trigémino, Fig. 18, 16 y 18, 17. Citoarquitectónicamente, este núcleo se divide en una porción caudal, una porción interpolar y una porción oral. El subnúcleo caudal, porción caudal, Fig. 18, 14 y 18, 15, se extiende desde C2 o C3 rostralmente hasta el nivel del óbex. Esta parte del núcleo espinal comparte muchas similitudes con el asta posterior, desde el punto de vista citoarquitectónico. Por eso se le ha denominado asta posterior vulvar y se ha dividido en capas que corresponden a las láminas medulares de Rexed Fig. 18, 6. La sustancia gelatinosa es, en gran medida, continuación de la lámina 2 de la médula espinal, y la región magnocelular lo es de las láminas 3 y IV. La porción caudal y el asta posterior también muestran homología en la distribución de neurotransmisores. Por ejemplo, la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina se encuentran en las fibras C nociceptivas que terminan en estas dos áreas. La porción caudal desempeña una función importante en la transmisión de la sensibilidad táctil no discriminativa, nociceptiva y térmica de la cara y de la cavidad bucal. Esta función se refleja en el hecho de que las prolongaciones centrales de las fibras A8 y C terminan somatotópicamente en este subnúcleo. Además de la somatotopía que se observa en el seno de la porción caudal, a lo largo del eje rostrocaudal del subnúcleo se observa una representación del dolor facial con patrón en capas de cebolla, que también se denomina pérdida sensitiva en capas de cebolla, Fig. 18, 14b y 18, 15.
Las fibras nociceptivas que inervan las zonas peribucal e intrabucal, dientes, encías y labios, terminan rostralmente, cerca del óbex en la interfase entre las porciones interpolar y caudal. Las fibras que inervan las zonas cada vez más caudales y laterales de la cara terminan en zonas cada vez más inferiores de la porción. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Tracto espinal menor que M trigémino. Tracto espinal del TN gémino. Núcleo espinal del TN gémino. A. Aferencias de la superficie de la oreja. El conducto auditivo externo y la superficie externa de tímpano. B. Figura 18, 15. A. Organización somatotópica del núcleo y tracto espinal del trigémino cuando se observan en orientación clínica, RM y TC axiales, en esta orientación la cara aparece no invertida. B. Organización posteroanterior de los dermatomas faciales B, V2, V3, en el núcleo y tracto espinal del trigémino y los respectivos patrones de terminación rostrocaudal de las fibras del tracto espinal del trigémino en el seno del núcleo espinal del trigémino en esta orientación. Ilustración tridimensional de la base anatómica del patrón en capas de cebolla de la representación sensitiva y de los déficits correspondientes. Como se ve con los números, las regiones peribucales de la cara están representadas rostralmente en la porción caudal y, a medida que se hacen posteriores las regiones de la cara, más caudalmente aparecen en la porción caudal y en los segmentos cervicales superiores. Compárese con la figura 18, 14. Caudal del núcleo espinal del trigémino, Fig. 18, 15. Muchas neuronas de segundo orden del subnúcleo caudal reciben impulsos convergentes de fibras de pequeño diámetro que inervan tejidos cutáneos y profundos, músculos masticadores y articulación temporomandibular. Se cree que la convergencia de información de diferentes regiones contribuye al dolor referido, y puede intervenir en la manifestación de problemas clínicos peor conocidos, como los trastornos de la articulación temporomandibular y el dolor facial atípico. En el bulbo raquídeo, la arteria cerebelosa posteroinferior irriga el territorio de las fibras del sal, así como el núcleo y el tracto espinal del trigémino, Figs. 18, 9 y 18, 16. Las lesiones vasculares que afectan a este vaso producen síntomas sensitivos característicos que se conocen en conjunto como síndrome vulvar lateral, de Guyenberg, o síndrome de la arteria cerebelosa posteroinferior. Los síntomas sensitivos de este síndrome pueden consistir en una pérdida contralateral de la sensibilidad al dolor, hemianalgesia, y a la temperatura, hemitermoanestesia, en el cuerpo, y una pérdida ipsilateral de estas modalidades en la cara. No obstante, la magnitud del daño causado por las lesiones de la arteria cerebelosa posteroinferior muestra notables variaciones, y la combinación de los síntomas es representativa de las estructuras a las que irriga esta arteria, Fig. 18, 18. El subnúcleo interpolar, porción interpolar, se encuentra entre el nivel del óbex y el polo rostral del núcleo del hipogloso, 12. La subdivisión más rostral es el subnúcleo oral, porción oral, que se extiende desde el nivel del polo rostral del núcleo del hipogloso hasta el extremo caudal del núcleo motor del trigémino, Figs. 18, 14 y 18, 16. Algunas neuronas de las porciones interpolar y oral contribuyen a las vías somatosensitivas ascendentes, mientras que otras se proyectan al cerebelo. Además de neuronas de proyección, el núcleo espinal del trigémino, en particular el subnúcleo oral, contiene muchas neuronas de circuito local que intervienen en reflejos troncoencefálicos. Los axones de las neuronas trigémino-talámicas de segundo orden del núcleo espinal del trigémino se decusan, luego se unen para formar el tracto trigémino-talámico anterior y ascienden por el tronco del encéfalo inmediatamente por detrás del lemnisco medial, Figs. 18, 16 y 18, 17. Estas fibras terminan en el ventral posteromedial, VPM, y en los núcleos posterior e intralaminares del tálamo. Como se ha señalado en el capítulo 17, esta vía transporta también fibras cruzadas procedentes del núcleo principal del trigémino. Las fibras del núcleo principal terminan en la región central core del VPM, mientras que las fibras del núcleo espinal terminan en su periferia, SEL. En la unión pontomesencefálica las fibras trigémino-talámicas anteriores. Figura 18, 16.
Distribución de las fibras trigeminales primarias de las fibras trigeminotalámicas hacia el núcleo ventral posteromedial, VPM, y de la irrigación de las estructuras trigeminales del bulbo. Las fibras de diámetro grande transportan señales del tacto discriminativo, vibratorias y propioceptivas, mientras que las pequeñas constituyen la vía para las señales del tacto no discriminativo, térmicas y nociceptivas. Se encuentran adyacentes a las fibras del sal en el borde lateral del lemnisco medial fix. 18, 9 y 18, 13. Al igual que las fibras del sal, los axones trigeminotalámicos anteriores ascendentes terminan o dan colaterales que inervan la formación reticular. Un destino especialmente destacado de algunas de estas colaterales es el complejo nuclear parabraquial. Adyacentes al pedúnculo cerebeloso superior, brachium conjunctivum, los núcleos parabraquiales son un relevo importante de las fibras espinales y trigeminales del dolor y de los axones ascendentes que transportan información viscerosensitiva. Además de regular los reflejos bucales y faciales, las proyecciones de la formación reticular terminan en los núcleos intralaminares y en la región medial del núcleo posterior del tálamo. Los núcleos intralaminares envían muchas proyecciones al estriado y al córtex, especialmente al córtex frontal y somatosensitivo. La región medial del núcleo posterior envía proyecciones a la representación de la cabeza en el córtex somatosensitivo secundario. Percepción del dolor. El compromiso vascular de las arterias cerebrales media o anterior, Fig. 18, 13 produce una pérdida de sensibilidad discriminativa, no discriminativa, térmica y nociceptiva, en las regiones contralaterales del cuerpo, la cabeza y la cara. Pero con el tiempo se puede recuperar, parcial o totalmente, la apreciación de la sensación. Las sensaciones de dolor son las primeras en hacerlo, seguidas por las sensaciones táctiles no discriminativas y térmicas. La sensibilidad táctil discriminativa, vibratoria y propioceptiva tarda mucho más en volver, y a menudo no. Núcleo ventral. Núcleo ventral posteromedial, VPM, sustancia negra pie peduncular. Tracto trigeminotalámico anterior. Lemnisco medial. Tracto trigeminotalámico posterior. Núcleo sensitivo principal. Ganglio del trigémino. Arteria. Espinal núcleo cuneiforme posterior. Artena cerebelosa. Alerenaas de. Nervios craneales 7. IX y X. VJV. V. Núcleo grácil. Núcleo. Del hipogloso. Tracto y núcleo. Espinal del TN gémino, porción caudal. Sistema anterolateral al VPM contralateral. Núdeo espinal del trigémino, tracto espinal del trigémino de los nervios VIL, IX. X. Tracto espinal del trigémina. Núcleo espinal del trigémino, porción caudal. Segmento CL. Tacto. Sensibilidad térmica, dolor. Núcleos intralaminares. Giro posoential. Giro paracentral posterior. Sistema trigeminal. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. LM en el puente, sal en el puente. Fibras espinales. Del trigémino, Fibes PV, Fibtai en el puente. Área acial del córtex somatosensitivo nervio. Trigémino. Fibes PV en el puente. Fibes PV en el puente, nuez PV. Fibtal en el bulbo, sal en el bulbo. Tracto espinal. Del trigémino, 3 PV. Núcleo espinal. Del trigémino, nuez PV. Núcleo ventral posterolateral. Lemnisco medial, LM, en el mesencéfalo. Sistema anterolateral, sal, en el mesencéfalo. Fibras trigeminotalámicas, Fibtal, en el mesencéfalo. Figura 18, 17. Localización del núcleo y tracto espinal del trigémino y de las fibras trigeminotalámicas anteriores en resonancias magnéticas en niveles representativos del bulbo, el puente y el mesencéfalo. Esto ilustra la localización de estas fibras cuando se observan en las imágenes que se suelen utilizar en clínica. Es esencial recordar que la representación de la cara no está invertida cuando el núcleo y el tracto espinal del trigémino se observan en orientación clínica. Compárese con la figura 18, 16. Llega a recuperar la normalidad.
Si la oclusión de la arteria cerebral media afecta a la mayor parte del giro postcentral, la sensibilidad se recupera primero en las zonas de la cara y de la boca, luego en el cuello y en el tronco, y por último en las extremidades y en las partes distales de estas. Esta recuperación de la función indica que otras zonas corticales se hacen cargo parcialmente de la apreciación de los estímulos somatosensitivos, utilizando la información que reciben por las vías no lemniscales ni del SAL. Al menos algunas formas de estímulos somatosensitivos se pueden percibir en niveles subcorticales. De hecho, la estimulación eléctrica del córtex somatosensitivo primario no ocasiona dolor, mientras que la estimulación talámica puede desencadenar parestesia y sensaciones de dolor sordo y depresión. Además, se pueden reconocer los estímulos dolorosos que ocasionan sufrimiento sin la presencia del córtex primario y secundario, lo que sugiere que el dolor se percibe en niveles subcorticales. Pero la lesión de regiones corticales específicas elimina la capacidad de localizar el dolor con precisión, lo que indica que tal localización es una función del córtex somatosensitivo y de sus entradas lemniscales, Fig. 18, 15/1. En las vías del dolor puede darse una segunda disociación. La percepción del dolor y de su componente afectivo, el sufrimiento, dependen de regiones cerebrales diferentes. La vía neoespinotalámica que va al córtex somatosensitivo primario interviene en la localización de los estímulos dolorosos, Fig. 18, 19/1. Las vías paleoespinotalámicas que llegan al hipotálamo y al sistema límbico por la formación reticular y la PAG intervienen en el componente de sufrimiento de la experiencia del dolor, Fig. 18, 19b. Esta disociación se puede regular con fármacos, algunos pueden eliminar el sufrimiento sin afectar a la percepción del dolor. Por ejemplo, los pacientes que toman benzodiazepinas refieren que el dolor permanece, pero su componente desagradable disminuye. Dolor crónico, dolor neuropático y tálamo. Los resultados de la cirugía estereotáxica para el tratamiento del dolor crónico o de los trastornos del movimiento han aportado enormes contribuciones al papel del tálamo en la percepción del dolor. Antes de llevar a cabo estas intervenciones quirúrgicas se realiza una identificación fisiológica de la diana deseada en estos pacientes. El registro y la microestimulación de neuronas individuales han demostrado que las neuronas de los núcleos VPL-VPM humanos, que algunos neurocirujanos denominan núcleos ventrocaudales, B, de forma conjunta, intervienen en el procesamiento de las señales táctiles, térmicas y dolorosas. Los pacientes indican que la microestimulación del B evoca sensaciones de tacto, calor, frío, hormigueo, quemazón o dolor en zonas específicas del cuerpo. Estos registros nos descubren también que una población de células talámicas activadas por estímulos táctiles está mezclada con otras neuronas que se activan por estímulos mecánicos y términos en el rango del dolor. El registro de neuronas individuales ha demostrado que la estimulación del arteria vertebral pica. Leñor. Arteria vertebral. Sistema anterolateral espinal del TN gémino, núcleo, porción interpolar. Arteria cerebelosa posteroinferior, pica. Restiforme y tracto. Solitario. Núcleos vestibulares, infenor. Eminencia de. Anterior. Núcleo ambiguo. Núcleo motor dorsal del vago plexo coroideo. Vista RMTC. Figura 18, 18. Síndrome vulvar lateral, de Guyenberg. A. Resonancia magnética, RM, normal en la que se aprecian la arteria vertebral y la arteria cerebelosa posteroinferior, pica. B. Oclusión de la pica que ocasiona un infarto del bulbo posterolateral. C. La zona lesionada contiene estructuras trigeminales, el sistema anterolateral y otros núcleos y tractos importantes. VPL-VPM, B provoca una sensación anginosa, lo que indica que estos núcleos desempeñan un papel en la localización del dolor con independencia de su origen, ya sea cutáneo o visceral. El VPL-VPM, B, humano puede sufrir cambios, es decir, muestra plasticidad, tras la desaferentación, que puede deberse directamente al resultado de la lesión de las vías ascendentes o ser el resultado secundario de la eliminación de los impulsos sensitivos, P, EJ, por amputación. Estos cambios pueden contribuir al dolor crónico o al dolor de miembro fantasma. Implican la activación y la desactivación de sustancias neuroquímicas en el seno del núcleo, cambios en los circuitos locales y cambios del estado funcional de las neuronas del B.
Por ejemplo, en pacientes a quienes se les ha amputado una pierna, los registros de neuronas individuales ponen de manifiesto que la región talámica que antes recibía la información de la pierna y el pie respondía a la estimulación del muñón muslo. Estos pacientes también indican que presentan hormigueo no doloroso en el muñón en respuesta a la microestimulación del mismo. Este tipo de plasticidad funcional también puede observarse tras un ictus cerebral. En un intento por aliviar el dolor crónico o neuropático, se han utilizado dos tratamientos no farmacológicos, la lesión del tálamo y la estimulación cerebral profunda. Las lesiones se han centrado en el tálamo lateral o en el tálamo medial. Las lesiones talámicas laterales afectan al tálamo somatosensitivo, VPL-VPM. Aunque logran cierto alivio transitorio del dolor, estas lesiones tienen efectos secundarios indeseados, como la pérdida de sensibilidad cutánea y postural en la extremidad afectada y la alteración de la función motora. Las lesiones del tálamo medial afectan al complejo centromediano, parafascicular y a los núcleos lateral central y dorsomedial. Las lesiones del tálamo medial producen alivio transitorio del dolor intratable, pero no logran eliminar la sensibilidad termoalgésica. Estas lesiones no producen la pérdida sensitiva no deseada que se observa con las lesiones del tálamo lateral. Durante varias décadas se ha utilizado la estimulación eléctrica cerebral profunda en pacientes con dolor crónico o dolor por desaferentación. Si se colocan electrodos estimuladores en el tálamo somatosensitivo, en el complejo centromediano, parafascicular o en la sustancia gris periventricular, PVG, PAG se activan neuronas vecinas, lo que contribuye a la analgesia inducida por estimulación. También se ha demostrado que la estimulación cortical produce alivio del dolor crónico de origen neuropático. No se ha encontrado una explicación de este efecto. Se ha llevado a cabo una evaluación de diferentes regiones cerebrales que pueden contribuir a la analgesia inducida por estimulación mediante tomografía por emisión de positrones PET. Tras la estimulación talámica se observó un aumento del flujo sanguíneo cortical regional en la ínsula rostral, una zona que se activa en estudios de dolor experimental, en el dolor neuropático y al aplicar estímulos inocuos de calor y frío, así como en el córtex insular anterior. Estos resultados indican que la estimulación del tálamo somatosensitivo puede activar un circuito de modulación del dolor que implica a las vías térmicas talamocorticales. El dolor central o talámico es una secuela mal conocida de lesiones naturales o quirúrgicas de estructuras que intervienen en la sensibilidad somática. Originalmente, el dolor central se observó en lesiones talámicas, pero se puede dar en lesiones del sal por debajo del nivel del tálamo, como el tronco del encéfalo o la médula espinal. El síndrome de dolor central también puede deberse a lesiones vasculares. Los pacientes que sobreviven al síndrome de Guyenberg, FIG 18 pueden terminar por presentar dolor central, lo que indica cierta preservación de vías del dolor alternativas o paralelas. En el síndrome de dolor central la analgesia que inicialmente ocasiona la lesión se sustituye tras un periodo de semanas, meses o años por parestesia, disestesia o respuestas dolorosas extrañas. La alodinia y la hiperalgesia son signos neurológicos habituales que se asocian al síndrome de dolor central. Muchas veces los pacientes definen el dolor central como quemante, constante, punzante o lacerante, en paroxismos de intensidad variable y muy poco localizados. Otro ejemplo de la plasticidad funcional que se observa tras lesiones cerebrales es el hecho de que el dolor central se puede exacerbar por sensaciones no relacionadas, con estímulos visuales, auditivos y olfativos. El dolor central puede durar años, puesto que no se puede tratar con los analgésicos actuales. Para tratar el dolor central se han utilizado fármacos como los antidepresivos y los antiepilépticos, con éxito. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Sustancia genes periacueductal. Formred numagra. I. Elle, IVV, VLLL. Lóbulo horizontal lóbulo. Umbico, NSU, A. 4 igual a F igual a FICMPFCLPO. Hipotálamo. Sustancia gres barra baja periacueductal. Formred numagra. Elle, IV. 4HTJ5N, TJ. Lóbulo frontal lóbulo.
límbico, NSU-A. CMPFCLPO, hipotálamo. Centro circunflejo sustancia genes asterisco periacueductal. Formred numagra. 1, 1. Elle, IVV, 8. B. Figura 18, 19. Resumen esquemático de las vías asociadas a la localización del dolor, A, y a los componentes motivacionales y afectivos, B, de la percepción del dolor. Las conexiones excitadoras ascendentes se representan en azul, las moduladoras descendentes en rojo. Las señales del tracto espinotalámico, vía neoespinotalámica, afectan a circuitos moduladores descendentes específicos que intervienen en la localización del dolor, A. Las señales de los tractos reticuloespinales y espinomesencefálicos, vía paleoespinotalámica, activan circuitos moduladores descendentes específicos que intervienen en los componentes motivacionales y afectivos de la percepción del dolor, B. CL, núcleo central lateral, CMPF, núcleo centromediano, parafascicular, Formred, formación reticular, numagra, núcleo magno del RAFE, PO, grupo posterior del tálamo, SISU, córtex somatosensitivo primario y secundario, respectivamente, VP, núcleos ventrales posteriores. Variable. Aunque se desconoce la etiología de este trastorno, es posible que este tipo de dolor represente un fenómeno de desaferentación, es decir, que se deba a la eliminación de la influencia aferente primaria neuronal sobre las neuronas centrales. La evolución cronológica y los síntomas del dolor central indican que puede deberse a la formación de conexiones inadecuadas de fibras no nociceptivas o nociceptivas, al aumento de la excitabilidad de las neuronas del dolor central, o a la desaparición de influencias inhibidoras de las neuronas de las vías del dolor. Los pacientes que experimentan dolor central pueden obtener un alivio temporal con la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea TENS, del inglés Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, por la estimulación eléctrica de las columnas dorsales, o por la estimulación crónica de las regiones PAG o PGV mediante electrodos colocados estereotáxicamente, estimulación cerebral profunda. Se han utilizado procedimientos de neuroablación quirúrgica en el tratamiento del dolor central, como la cordotomía anterolateral, la tractotomía trigeminal, las lesiones de la zona de entrada de la raíz posterior, las talamotomías y la ablación cortical. Por desgracia, ninguna de ellas es beneficiosa a largo plazo. Nueva vía del prurito. Mediante registros microneurográficos de fibras nerviosas individuales se ha identificado una población específica de fibras C sensibles a la histamina que conducen las sensaciones de prurito. Los receptores del prurito presentan grandes campos receptores 85 mm 2 en la parte inferior de la pierna, y fibras de conducción lenta 0,5 metros por segundo. Se ha identificado otra población de células de segundo orden que responden a la histamina en la lámina I del asta posterior, como parte del sustrato neural central de la percepción del prurito. Las neuronas de segundo orden se proyectan al tálamo lateral, VPI y VPL. Aunque en los estudios conductuales del prurito con PET no se observó activación del tálamo ni del córtex somatosensitivo secundario, SIL, se observaron regiones cerebrales que responden al dolor, activación bilateral de las áreas 3 y 6, aumento de la actividad en el giro cingular anterior, área 8 del área 40 y giro temporal superior, área 22, y del giro frontal medial, áreas 45, 46. En un estudio con resonancia magnética funcional, RMF, se compararon directamente los patrones de activación cortical del prurito con los del dolor, y se demostró que las respuestas neurales al prurito en el córtex cingular posterior y en la ínsula posterior fueron significativamente superiores que las respuestas al dolor. La actividad neural en el tálamo asociada al dolor fue significativamente superior que la asociada al prurito. En el córtex no se apreció una diferencia significativa entre prurito y dolor. No se observó diferencia significativa entre el prurito y el dolor en cuanto a la actividad en el área motora presuplementaria, la ínsula anterior bilateral, el córtex cingular anterior o los ganglios basales. Por tanto, no existen diferencias significativas en cuanto al procesamiento central de la información relacionada con las sensaciones de prurito y de dolor. Control de la transmisión del dolor. La transmisión de información de la médula espinal a los centros supraespinales es un acontecimiento importante en el procesamiento superior de las señales sensitivas nociceptivas.
Basándose en la localización de los posibles neurotransmisores y de los mensajeros secundarios en el asta posterior, hay varios candidatos para este proceso, como los péptidos, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, sustancia P, el glutamato y el óxido nítrico. Estas y otras sustancias químicas son la base de la farmacología central de la transmisión nociceptiva, y son responsables de diversas cualidades que se asocian a las vías del dolor central. El dolor se puede clasificar en agudo o crónico, rápido o lento, sordo o intenso, y quemante, pulsátil o constante. Como el dolor en una experiencia sensitiva compleja, la reducción o la eliminación de las sensaciones nociceptivas tiene una importancia clínica evidente. Los tratamientos clínicos eficaces que pueden utilizarse para controlar el dolor son la intervención farmacológica y la analgesia producida por estimulación. El SNC posee circuitos diseñados para modular la transmisión del dolor FIX. 18, 19 a 18, 21. Estos circuitos tienen componentes en todos los niveles del neuroeje. Son capaces de controlar el disparo de las neuronas nociceptivas y son sensibles a los opiáceos. Las estructuras centrales que intervienen en el control descendente de la transmisión nociceptiva son 1. El córtex somatosensitivo, frontal y límbico, 2. El núcleo paraventricular del hipotálamo, 3. La PAG, 4. El locus cerúleo del mesencéfalo y 5. Los núcleos del RAFE y la formación reticular adyacente. Las vías descendentes que se originan en estas estructuras se activan por señales aferentes ascendentes nociceptivas. Por ejemplo, las señales nociceptivas ascendentes llegan a la PVG y activan a las neuronas de la PAG por medio de una vía encefalinérgica. Las fibras PAG descendentes, a su vez, ejercen una influencia excitadora sobre las neuronas serotoninérgicas del núcleo magno del RAFE vulvar. Nervio trigémino. Fibras rato, espinales. Al sistema anterolateral. Fibras rale, espinales y cemleoespinales. Tracto y núcleo espinal del trigémino, porción interpolar. Sistema anterolateral. Sustancia gris. Penacueductal, PAG. Tracto trigémino-talámico anterior, fibras de la PAG al RAID. Núcleo magno del RAFE. Tracto. Láminas. Figura 18, 20. Vías troncoencefálicas descendentes que afectan y controlan la transmisión del dolor en el tronco del encéfalo, vías trigeminales, y la médula espinal, proyecciones del sistema anterolateral. Fibras A, alfa. A, beta. Igual a inhibidoras. Fab excitadoras. Figura 18, 21. Circuitos del asta posterior que influyen en las fibras sensitivas primarias y en las células de los tractos ascendentes que conducen señales nociceptivas. Además de las fibras RAFE, espinales y ceruleoespinales, también algunas fibras reticuloespinales influyen en la transmisión del dolor en el asta posterior. Fig. 18, 20 o en las neuronas noradrenérgicas del locus cerúleo. Las neuronas RAFE, espinales y ceruleoespinales envían proyecciones al asta posterior de la médula espinal y a la porción caudal del núcleo del trigémino, donde terminan en interneuronas encefalinérgicas de las láminas 2 y 3 Figs. 18, 20 y 18, 21. La encefalina actúa tanto a nivel presináptico, por inhibición de las fibras nociceptivas de entrada, como postsináptico, por inhibición de los somas neuronales que contribuyen al SAL-FIX. 18, 20 y 18, 21. Además, el hipotálamo, por las fibras hipotálamo-espinales, se proyecta directamente a las neuronas del asta posterior vulvar y medular, que actúan sobre las señales nociceptivas de entrada, Fig. 18, 19. Las fibras hipotálamo-espinales también se proyectan a la columna celular intermediolateral de los segmentos torácicos superiores de la médula. La analgesia producida por estimulación se sirve de la estimulación eléctrica de las estructuras del SNC para inducir la liberación de sustancias químicas endógenas, como la encefalina, por células de los circuitos de control del dolor. Como ya hemos señalado, los opiáceos endógenos como la encefalina inhiben la transmisión del dolor. La estimulación de la PVG, de la PAG o del núcleo magno del RAFE ocasiona la liberación de encefalina o de monoaminas, serotonina o noradrenalina, lo que induce analgesia. La administración sistémica de opiáceos farmacológicos, como la morfina, excita las neuronas periventriculares y periacueductales, complementando su actividad natural.
Este aumento de la actividad deprime a las neuronas de las astas posteriores medulares y vulvares que transmiten información dolorosa, lo que también induce analgesia. La administración directa de opiáceos a la médula espinal, técnicas de anestesia epidural, también se emplea para lograr una potente analgesia en las intervenciones quirúrgicas y durante el parto. Los tratamientos actuales de control de la transmisión del dolor son la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea y la estimulación crónica de las columnas dorsales mediante electrodos implantados. La estimulación de la columna dorsal activa fibras mielínicas de gran diámetro. La activación antidrómica de estas fibras descarga las colaterales del asta posterior, Fig. 18-21. Estas colaterales estimulan las interneuronas encefalinérgicas del asta posterior que inhiben la transmisión de las señales dolorosas. Esta estimulación aporta también una reducción del dolor a largo plazo, por motivos desconocidos. La estimulación por acupuntura también puede producir una anestesia local por la estimulación de estas fibras. Estudios con técnicas de imagen de la vía del dolor. Las técnicas de electroencefalografía, EEG, PET, RMF y magnetoencefalografía, MEG, han permitido visualizar la localización de las zonas del cerebro responsables del procesamiento de las señales dolorosas. Los registros de EEG muestran patrones de aumento de la actividad cerebral tras la aplicación de estímulos dolorosos. Este aumento de la actividad es especialmente importante en el córtex somatosensitivo del córtex frontal. Cuando se utiliza la PET para identificar cambios en el flujo sanguíneo cerebral regional, se observa que los estímulos dolorosos activan el córtex sisu, así como el córtex cingular anterior, la ínsula anterior, el área motora suplementaria del córtex motor y diferentes núcleos talámicos. El córtex cingular y la ínsula anterior están conectados con regiones cerebrales somatosensitivas no tradicionales, como el córtex límbico. Esta amplia activación cortical puede aportar una base morfológica que explique la integración de la localización de los estímulos dolorosos con la memoria y con la emoción. La PET se ha utilizado también para estudiar posibles diferencias entre ambos sexos en la percepción del dolor por estímulos de calor nociceptivo. El aumento de la activación cortical en la ínsula posterior y en el córtex cingular anterior, así como en el vermis cerebeloso, es similar en los dos sexos. Pero los aumentos de la actividad que se observan en el córtex prefrontal, en la ínsula contralateral y en el tálamo en las mujeres indican que quizá la percepción y el procesamiento del dolor sean diferentes en varones y mujeres. Las técnicas de RMF ponen de manifiesto un aumento de la activación talámica y cortical en respuesta a la aplicación de estímulos no nociceptivos, táctiles, frío y calor, y nociceptivos, frío y calor. Las regiones con aumento de la actividad en respuesta a estímulos no dolorosos fueron el tálamo contralateral, VPL, la ínsula posterior y el córtex subbilateral. La aplicación de estímulos térmicos dolorosos no activa el SIL. Sin embargo, los estímulos térmicos dolorosos activan el córtex insular anterior, así como el córtex SIL contralateral. Al activar los nociceptores A8 y C con un láser de dióxido de carbono, la MEG puso de manifiesto que el córtex SI contralateral y subbilateral intervienen en el procesamiento de los estímulos de dolor. Estos resultados respaldan el punto de vista de que la SI aporta un mecanismo para codificar las cualidades espaciales, temporales y de intensidad de un estímulo doloroso. Estas diversas técnicas proporcionan una identificación más completa de las estructuras que forman parte de las vías del dolor y que son responsables del procesamiento de los estímulos dolorosos. Bibliografía e información complementaria. La lista completa está disponible